Buenos días, chicos. Les pido de favor que mientras esperamos que ingresen algunos más de sus compañeros, se apunten su asistencia, por favor, en el chat. Bueno, pues vamos a empezar la penúltima clase de la materia. Les comento, en un momento más les voy a estar subiendo su proyecto final. El proyecto final va a ser una investigación solamente acerca de la segunda ley de la termodinámica y sus aplicaciones prácticas. Ustedes van a tener oportunidad de, en las diferentes fuentes que hay en internet, de buscarlo. Y bueno, la cantidad de información que ustedes crean conveniente, pues con esa trabajen. No hay un límite de hojas para el trabajo. Si lo quieren hacer a mano, pueden tomarle solamente capturas. Si lo quieren hacer en computadora o en su celular, no hay ningún problema, chicos. Como les repito, eso se los voy a subir en un momento más a la plataforma para que lo tengan presente. La fecha de entrega es el próximo domingo a la medianoche. Entonces, por eso les estoy pidiendo algo bastante sencillo, bastante práctico, que ustedes pueden buscar en internet y lo pueden elaborar. Como les vuelvo a repetir, obviamente pues va a necesitar portada, o el índice, una conclusión, etcétera, pero son cosas mínimas, que como les vuelvo a repetir también, en un momento más les voy a poner la información en la plataforma. Y también pues aprovecho a felicitar a aquellos compañeros que son papás. Hoy en su día los felicito, les mando muchas felicidades, bendiciones. Y pues para los que son y para los que no, pues bueno, en algún momento de la vida van a llegar a ser papás, primero Dios. O si no, pues también igual les hago extensiva las felicitaciones a sus papás. Bueno, sabemos que este domingo es bastante familiar, por lo que, bueno, se supone que no debemos de reunirnos, pero muchos de ustedes van a querer tener más comunicación en el transcurso del día, van a tener más comunicación con algunos familiares. Por eso nos vamos a ir un poquito más rápido. Les sinteticé la información lo más que pude. También pues considerando que ya estamos en la recta final y que pues tienen ahorita proyecto, tienen algunos ejercicios de tarea, y para que no se les haga tan pesado. Bueno, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver lo que es la primera ley de la termodinámica. La semana pasada vimos algunas características, algunos temas esenciales para poder llegar hasta este punto. Vimos acerca de las propiedades de la sustancia puras. Ahorita vamos a ver primera ley de la termodinámica, que como su nombre lo dice, es aquella conversión o es aquello movimiento de que transforma energía, o más bien energía, digamos, calorífica, que transforma esta energía en movimiento. Por eso la cuestión de la palabra al ser termo, que se refiere a temperatura, y dinámico quiere decir a un sistema dinámico, un sistema con movimiento. Ok. Vamos a comenzar con el primer tema. Bueno, el archivo se me fue. Bueno, empezamos con el concepto. Como bien lo acabo de decir, la palabra termodinámica es una composición de palabras donde el primer término, termo, se refiere a la cuestión de la temperatura. Dinámica, como lo acabamos de ver, se refiere pues en este caso a un sistema que involucra movimiento.
Ahora bien, ¿a qué se le denomina la energía térmica? Nos dice aquí que la energía proveniente de la temperatura de los cuerpos, debido a la energía cinética de sus moléculas, y se debe preservar el término calor para la energía en tránsito entre dos cuerpos. Es decir, recordemos que la característica de calor, o por si algunos no lo saben, muchos de nosotros confundimos los términos calor con temperatura. Calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro a distinta temperatura, o la energía que también se debe de transferir, pero para que cambien de estado. Por ejemplo, durante la ebullición, durante la vaporización, etcétera. Durante las fases que ya vimos anteriormente con respecto a las sustancias puras. Eso se refiere al calor. Pero como les comento, nosotros por lo regular acostumbramos a utilizar mucho estos términos, en donde calor pues se refiere a una energía que es transferida entre cuerpos, y la temperatura es aquella magnitud, digamos, de calor que se encuentra en el medio ambiente. Que del medio ambiente se transmite, en este caso, a lo que es el cuerpo o la masa en sí. Ahora bien, nos dice aquí que el calor y el trabajo no son formas de energía como lo son la energía cinética, sino más bien son formas de transferir energía. Como bien lo dice el concepto de energía térmica, al momento nosotros de subir la temperatura a un cuerpo, hay algunos sistemas, algunas máquinas que involucran calor y que dan por resultado una energía, y esa energía trabaja a través de un sistema el cual provee de algún tipo de trabajo. ¿Alguien tiene algún ejemplo acerca de esto? ¿Alguna máquina que utilice lo que es la energía térmica? ¿Alguien de ustedes tiene algo en mente? El tren de vapor, ¿no? Así es, el tren de vapor, exactamente. Donde, bueno, aquí digamos que funciona a base de calor, y este calor o esta energía es dado a través del calor que se le aplica en este caso al carbón, como se le decía anteriormente. Este carbón, al aplicársele calor, desprende un calor que es la que hace que funcione el mecanismo que hace que avance el tren, como su nombre lo dice, pues de vapor. Obviamente, conforme las tecnologías avancen o avanzaron en aquel entonces, pues se fue eliminando cada vez más este tipo de maquinaria, sobre todo por la cuestión de la contaminación, que era demasiada, pues al momento de que, como ustedes recordarán, eh, en la parte de enfrente del tren se encontraba una chimenea, y esa chimenea lo hemos visto hasta en las caricaturas, ¿no? Que arrojaba un humo negro que al momento de avanzar el tren, pues todo ese humo negro se convertía en una nube, perdón, que iba dejando su paso a este tren. También lo recordamos mucho estas máquinas, por ejemplo, que ocupaban esta misma tecnología de calor con las máquinas del Titanic, ¿se acuerdan? Que inclusive, de acuerdo a la información que hay acerca de este barco, tenía, no sé si mal recuerdo, tenía por ahí entre 4 o 5 chimeneas, de las cuales solamente se ocupaban la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad era, digamos, más cuestión estética que una cuestión práctica para lo que era en sí el barco. En fin, bueno, entonces anteriormente, como les digo, se ocupaba mucho esta tecnología, este tipo de máquinas, y pues conforme fueron avanzando los conocimientos, las técnicas y las herramientas, se fue modificando de modo que pues fue suprimiendo de a poco ese tipo de trabajos, sobre todo por la cuestión contaminación y lo caro que resultaba, por ejemplo, conseguir en algún momento dado el carbón para funcionar. Ahora bien, nos dice aquí que si dos cuerpos se ponen en contacto y no manifiestan tendencia a calentarse o enfriarse, es porque su temperatura, es por su temperatura, y por lo tanto la energía cinética media de sus moléculas es igual. Pero cuando diversas partes de un mismo cuerpo o varios cuerpos en contacto están más calientes, todos tendrán a alcanzar la misma temperatura y el calor se propagará de un punto a otro. Es lo que comúnmente nosotros hemos visto, o vaya, a lo mejor a veces no notamos
ese evento físico que pasa a veces en nuestra vida diaria, pero que también es la base para que algunos otros sistemas funcionen y de hecho en algún momento dado fueron también base para otras tecnologías. La cuestión esta de la transferencia de calor, como lo dicen, y pues bueno, el hecho de que varios cuerpos estén en contacto, nos dice aquí que dice, entre más calientes todos tendrán a alcanzar la misma temperatura. Si juntamos o si, por ejemplo, nosotros tenemos un vaso con agua a temperatura ambiente, le dejamos caer un hielo, sabemos que tanto el vaso a temperatura ambiente como el hielo poseen dos temperaturas diferentes. Sin embargo, ¿qué pasa? Conforme pasa el tiempo, ambos cuerpos van tomando la misma temperatura y sabemos que en el caso del hielo, este atraviesa un proceso de cambio de fase en donde su estado líquido pasa a ser estado sólido y a convertirse nuevamente en agua y a sumarse pues al agua que ya tenía originalmente el vaso. Bien, hay varios mecanismos de transferencia de calor, los cuales son de conducción, convección y radiación. Yo creo que el que más nosotros notamos y que a veces al menos valorado está, por decirlo de alguna manera, es el de la radiación. Tan solo por la cuestión de la radiación solar, sabemos que cada mañana, todos los días, tenemos este tipo de radiación que es una forma de transferencia de calor y sabemos que hay tecnologías, precisamente su carrera enfocada a las energías alternas, en donde se aprovechan este mecanismo de transferencia para convertirlo en energía por medio de unas celdas. Entonces, sí, la verdad es que todavía en nuestro país y sobre todo, no sé, bueno, ustedes, la mayoría creo que son de la frontera, pero aquí, por ejemplo, en el sur de Tamaulipas, donde hay mucho, sobre todo en el área de, digamos, mientras más te vayas al norte, más posibilidad o más espacio rural hay, porque pues, digamos, urbano, pues es Tampico, Madero, parte de Altamira, pero Manuel, González, todo eso todavía son lugares en donde hay mucho espacio para los agricultores y para los ganaderos. Entonces, la verdad es que este sistema de celdas, solares, todavía no es una tecnología que esté muy arraigada. Sin embargo, por ejemplo, grandes lugares, grandes ranchos, sí ven una forma costeable de poder invertir en este tipo de energías alternas. Y sí, en alguna ocasión me tocó sacar unas cotizaciones y el sistema más económico en aquel entonces de celdas solares salía como en 32,000 pesos. Obviamente es un costo que tú tienes que pagar al instante, pero que se te ve reflejado en tu consumo de luz. Pero sí, como les digo, solamente aquellas personas, ganaderos o agricultores de gran magnitud son los que tienen acceso a este tipo de energías o de tecnologías para las energías alternas. Y inclusive me parece que todavía el año pasado había un programa de gobierno por parte de la Zagarpa, si no mal recuerdo, para financiamiento de este tipo de celdas solares. Pero bueno, en fin, todo esto pues tiene como base, como principio, pues el mecanismo este de transferencia de calor. Les decía también que aparte de la radiación, hay otros dos mecanismos más que trabajan precisamente por transferencia de calor. Uno es la conducción, que dice que es cuando hay dentro de un cuerpo, se realiza cuando hay un cuerpo o dos que están en contacto. También nos habla de la convección, que depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra para poder generar un calor y generar así esa transferencia. Y bueno, pues como le decíamos, también está la cuestión de la radiación, que es transferencia de calor, nos dice aquí, por radiación electromagnética, como la luz del sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los dos cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tienen que estar en contacto dos cuerpos o en movimiento, simplemente es una manera de transferencia que nosotros podemos
aprovechar o que nosotros tenemos al alcance, y esto se hace por medio de, digamos, de rayos, en el caso de la luz solar, de cuestión electromagnética para que nosotros podamos recibir y percibir a su vez pues la radiación por parte en este caso de la fuente natural que es pues el sol. Ahora bien, tenemos aparte también hablando de la transferencia de calor, tenemos una transferencia de energía por trabajo. Ya hablamos de la transferencia por calor, ya vimos que hay 3 mecanismos. Vamos a hablar ahorita entonces de la transferencia de energía por trabajo. Entonces, el trabajo es una magnitud escalar producida solo cuando una fuerza mueve un cuerpo en la misma dirección en la que se aplica. Entonces, es común expresar este tipo de trabajo de la siguiente manera. Tenemos por aquí una fórmula que dice trabajo es igual a, en este caso, nos dice aquí que la magnitud del componente de la fuerza en dirección del movimiento en newtons, que multiplica a la magnitud de desplazamiento en metros. ¿A qué se refiere esta magnitud de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento en newtons? Este concepto nos habla acerca de cuando nosotros aplicamos una fuerza, pero no la aplicamos de manera, en este caso, horizontal, sino que la aplicamos de modo que se ejerce o se, ¿cómo les puedo decir? De modo que se forma un ángulo entre la base en este caso, del cuerpo, de la masa a la que estamos aplicando la fuerza y la dirección a la que va el movimiento para aplicar esta fuerza. Por eso, si se dan cuenta, parte de esta fórmula interviene lo que es el valor trigonométrico de coseno y con el ángulo representado en el símbolo de teta. Ahora bien, vemos también, por otro lado, que hay fuerzas en donde no necesariamente hay un ángulo donde se aplica la fuerza. Nos dice aquí, si la fuerza que mueve el cuerpo se encuentra totalmente en la misma dirección en que se efectúa el desplazamiento, el ángulo teta es igual a 0 y el coseno de teta es igual a coseno de 0, donde el valor es igual a 1. Por lo tanto, entonces esta sería nuestra fórmula para nosotros poder localizar o poder magnificar o poder llegar al valor de una fuerza. Entonces dice, se realiza un trabajo de 1 joule. Recordemos que el joule es la unidad que representa al trabajo. Así como el joule representa al trabajo o es la unidad que representa al trabajo, el newton representa o es una unidad que representa la fuerza. Entonces nos dice, cuando se aplica una fuerza cuya magnitud es de 1 newton a un cuerpo, este se desplaza 1 metro. Entonces aquí vemos de hecho la equivalencia. 1 joule es igual a 1 newton por metro. ¿Sí? A lo mejor muchos de ustedes ya lo habrán visto brevemente en preparatoria. Si no, vamos a ver aquí un problema donde apliquemos estos conceptos. Tenemos la transferencia de energía por trabajo. Tenemos una persona cuyo peso tiene una magnitud de 588 newtons. Nos dice aquí que sube por una escalera que tiene una magnitud de 17 metros hasta llegar a una altura de 10. ¿Qué trabajo realizó? Entonces, de acuerdo al concepto que vimos anteriormente, donde eliminamos el concepto de coseno de teta, nos dice aquí que este coseno se elimina cuando hay una fuerza que mueve el cuerpo en la misma dirección a donde se efectúa el desplazamiento. En este caso, en este problema, ¿hacia dónde se efectúa el desplazamiento? En el problema de la persona que sube la escalera. Chicos, no se me duerman. Chicos. Isaí, Jesús, Rigoberto, no se me duerman. ¿Hacia dónde? Voy a repetir la pregunta.
hacia dónde se está ejerciendo la fuerza para una persona que sube una escalera. Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, exactamente. Entonces, de acuerdo a la definición anterior, vimos que, déjame me regreso, vimos que dice, si la fuerza que mueve el cuerpo se encuentra totalmente en la misma dirección en la que se efectúa el desplazamiento, es decir, el desplazamiento es hacia arriba, por lo tanto la fuerza también se aplica hacia arriba. O si lo queremos ver de acuerdo a como dice el texto, la fuerza se aplica hacia arriba, por lo tanto el desplazamiento también es hacia arriba con respecto a la actividad de subir una escalera. En este caso, si se dan cuenta, el problema tiene por ahí una, digamos, una trampilla, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una escalera que tiene una longitud de 17 metros. Entonces, después me habla de una altura de 10 metros, que es la posición en donde está la persona. Entonces aquí como que sí de pronto surge la pregunta de que, bueno, ¿cuál es la distancia que yo voy a tomar para poder elaborar el problema? Entonces la distancia nos la va a dar el punto final a donde lleguemos o a donde nos hayamos desplazado, que en este caso nos desplazamos una longitud de 17 metros, pero en realidad nuestro desplazo fue a 10 metros del nivel de la base, en este caso de la escalera. Por lo tanto, si se dan cuenta, los datos que tengo y que me están requiriendo son los siguientes. Me está pidiendo el trabajo, que es el que todavía no tengo yo designado o no tengo yo el valor, pero tengo aquí la información acerca de el peso. En algunos problemas, peso va a ser igual a la fuerza. Por eso a lo mejor dicen, bueno, yo tengo aquí una F, ¿por qué entonces acá tengo una P? Les repito, en algunos casos el peso es igual a la fuerza. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo levanto una bolsa de 4 kilos, ahí yo estoy aplicando una fuerza. ¿Por qué? Porque recordemos que sobre todos los cuerpos que hay en la superficie de la Tierra, hay una fuerza que no depende de nosotros, que nosotros no podemos ver, sin embargo existe, que es la fuerza de la gravedad. Entonces, cuando ustedes levantan algo, alguna material, lo que sea, se está aplicando una fuerza y esta depende mucho, pues obviamente, de la fuerza de la gravedad. Ahora bien, entonces, les vuelvo a repetir, aquí el concepto nos dice que la persona está levantando un peso de 588 newtons, es decir, al momento de que yo tengo la unidad newton, también, como les acabo de decir un momento, yo puedo deducir que estamos hablando de una fuerza. Recuerden, los newtons son las unidades correspondientes a la fuerza, mientras lo que es, en este caso, los joules, aquí está, ok. En este caso, los joules se refieren a lo que es el trabajo. Entonces, aquí esto es en joules. Aquí está equivocado, chicos, disculpen. Voy a corregir. ¿Hasta ahorita alguna duda, chicos? O también, si lo queremos ver de otra manera, en lugar de joules, las unidades pueden ser newton por metro. Mande. En este caso, ¿cómo aplicaría la fórmula? Aquí está. ¿O Bueno. hay alguna fórmula? Porque ahí veo que dice, usted dijo algo de la diapositiva pasada de la fórmula del trabajo T sobre no sé qué, y o sea, y ese concepto de fórmula, ¿cómo se aplicaría en este problema? Ah, ok. Es esta, ¿verdad? Sí, así es. ¿Quién me habla? ¿Cómo Perdón. Yo, Jesús. Ah, Jesús, ok. Esa T igual a FD, ¿cómo se aplicaría para resolver?
Ah, ok, perfecto. Vamos de nuevo. T, recordemos que la T es igual al trabajo. Primero tenemos que ver qué significa cada una de las variables. Por favor, si voy muy rápido, con toda confianza, por favor, deténganme y para poderles explicar nuevamente, no hay ningún problema. La F se refiere a la fuerza, o como en el caso del problema que estamos viendo, se refiere también al peso, fuerza. O, ay, discúlpeme ahí, peso. Disculpen mi letra, no es lo mismo escribir en papel que escribir aquí en el mousepad. Y la D representa la distancia de desplazamiento. Ok. Entonces, nuevamente, aquí diría, trabajo es igual a la fuerza por la distancia del desplazamiento. Entonces, de acuerdo a la pregunta de Jesús, nos dice aquí, bueno, ¿cómo puedo agarrar yo esta fórmula y aplicarla aquí? En primer lugar, ¿cómo sé que es esa fórmula y no la fórmula que contiene al coseno? Primera, porque aquí no te está dando como información adicional, no te está diciendo que la fuerza se aplicó a un ángulo de X grados. Entonces, al no haber información que te diga que la fuerza se hizo en un determinado ángulo, no hay ningún problema. Entonces nosotros podemos inferir o podemos suponer que vamos a ocupar la fórmula de trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento. Es decir, esta. Ahora bien, siguiendo o respondiendo la pregunta que hacía ahorita Jesús, ¿cómo podemos utilizar esta fórmula para poder encontrar la información que nos están requiriendo? Bueno, de la siguiente manera. Por eso me gusta cuando hacemos problemas razonados, me gusta separarlo en cuanto a datos, operaciones y resultados. Cuando ustedes tengan un problema de este tipo, procuren organizar la información así, por ejemplo, como se los estoy poniendo. Tienen ustedes el problema razonado. Los datos es aquello, primero, ¿qué es lo que me están pidiendo? En este caso, lo que me están pidiendo, de acuerdo a la pregunta, es el trabajo. El trabajo le puse un signo de interrogación porque pues todavía no lo sabemos. Ahora, ¿qué información? Ya que sé lo que me están pidiendo y que nada más me está pidiendo algo, porque suele suceder que a veces hay problemas razonados que te hacen como 2, 3 preguntas más y que tienes que obviamente saber qué es lo que te está pidiendo para poder también saber qué fórmula vas a ocupar. Hay que estar entonces muy abusados en ese aspecto. Aquí lo único que me está pidiendo de acuerdo a la pregunta es el trabajo. ¿Qué trabajo realizó? El cual yo lo tengo ya aquí contemplado con la T y con signo de interrogación. Posteriormente, ahora sí me voy. ¿Qué datos tengo? Nos dice aquí que una persona cuyo peso, en este caso ya sabemos que peso es igual a la fuerza, tiene una magnitud de 588 newtons. Otro dato más para saber que los newtons o que este dato que tenemos aquí se refiere a la fuerza, la cual ya la tenemos representada de esta manera, ¿sí? Ahora dice, sube por una escalera que tiene una longitud de 15 metros hasta llegar a una altura de 10. Era lo que les venía platicando hace rato. O sea, aquí el problema está un poco, digamos, tiene por ahí alguna zancadilla en cuanto a que nos pone dos, digamos, datos de distancia o de desplazamiento. Si bien es cierto, nosotros podemos decir que la persona subió o recorrió en las escaleras 17 metros. Aquí la información que nos interesa es saber cuánto fue lo que avanzó desde el nivel del piso hasta donde haya llegado. En este caso no avanzó los 17 metros. Si no vamos a lo mejor en una línea recta, una línea que esté completamente vertical, vamos a ver que avanzó o lo que se desplazó fue a nivel de piso
hasta una altura de 10 metros. Por lo tanto, la información o el desplazamiento que nos interesa es este de 10 metros. Por lo tanto, ya tenemos lo que es el valor de la D. Tenemos ya nuestra fórmula. Como les digo que aquí no viene mencionado que la fuerza se aplicó a determinado, o el peso, más bien está aplicado o se levantó a determinada ángulo, entonces damos por hecho que la fórmula que vamos a ocupar es esta. Por lo tanto, lo que se hace es poner aquí la fórmula y posteriormente sustituir valores. Ya una vez que se sustituyeron la fuerza o el peso, que son 588 newtons por la distancia, que son 10, entonces el resultado pues va a ser 5,880 joules. Recordemos que la unidad que representa el trabajo son los joules, ¿sí? Y el resultado pues va a estar obviamente en joules. Aquí está. O también como lo mencionó en la diapositiva anterior, el equivalente sería a newtons por metro. Ok, ahora bien, este problema que está aquí, esos lo van a tener que hacer como tarea. Son 2 problemitas nada más. Y va exactamente en el mismo tenor que el anterior. Es decir, va prácticamente o tiene una forma muy parecida. Maestra, sí, Dígame. ahí está bien, o sea, es porque la fórmula está puesta ahí, pero pues si fuera al revés, que nos pusiera el problema que buscáramos la magnitud, ¿cómo desarrollaríamos la fórmula? Porque me imagino que no va a ser la misma, T es igual sobre FD, o siempre va a ser igual esto, nomás nos va a pedir lo de la distancia. Mira, de hecho aquí no te estoy pidiendo distancia, te estoy pidiendo trabajo, pero mira. Bueno, eso sí, el meter de trabajo, por ejemplo, sí está bien, porque el de abajo es igualitito que el de arriba, está pidiendo lo mismo. Sí. Pero si en vez de pidiendo la distancia, nos pidiera la magnitud, o sea, los newton. O te pidiera la fuerza. Bueno, aquí lo que tienes que hacer es primero, como te digo, antes que hagas cualquier operación o siquiera que pienses en alguna fórmula, primero tienes que ver, ¿qué me están pidiendo? En este caso tú dices, bueno, me están pidiendo la fuerza. Esa es la que me están pidiendo. Pero me están dando una distancia que tiene un valor aquí y me están dando un trabajo en newtons. Aquí me lo dan. Ahora bien, recuerden que como les digo, si no mencionan algún ángulo donde se aplique la fuerza, la fórmula que vamos a utilizar es esta que tienen ustedes aquí enfrente. Si ustedes les dieran un ángulo en este caso, de la fuerza, entonces estaríamos ocupando esta fórmula. Es decir, esta fórmula la ocupamos cuando hay una magnitud, dice aquí magnitud de la componente de la fuerza, o lo que es igual cuando hay un grados, de acuerdo a un ángulo, grados donde se aplique la fuerza, por ejemplo, 30 grados, 45, 90 grados, etcétera. Eso es cuando tengamos esta información, que el problema nos lo tiene que dar. O si no, sería esta fórmula cuando nos dice, esta fórmula se va a aplicar cuando la fuerza se aplica en la misma dirección que se hace el desplazamiento o que recorre o la distancia recorrida, vaya. Ahora bien, de acuerdo a lo que me dice Isaí, ¿cómo vamos a entonces, a partir de esta fórmula, si me están pidiendo algo que no sea trabajo, por ejemplo, la fuerza, lo único que tenemos que hacer es, en este caso, tenemos que, a ver, tenemos aquí la fórmula. En este caso lo que tenemos que hacer es dejar solita la F. ¿Cómo la vamos a dejar sola? ¿O cómo vamos en este caso a poder buscar la fuerza? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder nosotros, si nosotros tenemos una fórmula que T es igual a F por D, lo que tenemos que hacer
es eliminar todo aquello que nos estorba. Si nosotros queremos encontrar el valor de la fuerza, lo que me estorba es la distancia. La distancia, ¿qué está haciendo con respecto a la fuerza? Chicos. Está multiplicando. Multiplicando. Pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Entonces, pasa dividiendo acá y pasa dividiendo del otro lado. Entonces, te quedaría que fuerza es igual al trabajo sobre la distancia. La distancia. Si lo que yo estoy buscando la distancia, es exactamente lo mismo. Lo único que voy a hacer es en es como despejarla. Es un despeje tal cual. Sobre la misma fórmula. Sí, no hay ningún problema. Recuerden, por ejemplo, si yo lo que quiero encontrar la distancia, pues de igual manera, me quedaría la distancia es igual o el desplazamiento es igual al trabajo sobre la fuerza. Y tal cual, si ustedes se dan cuenta, tanto esta fórmula como esta proviene exactamente de la misma. Una pregunta, maestra. Dígame. ¿El trabajo siempre va a ser arriba, o sea, trabajo sobre fuerza o trabajo sobre distancia, o puede ser al revés, distancia sobre trabajo? Distancia sobre trabajo. Porque no. La distancia ya está, o sea, si la vamos a resolver esta fórmula, si pasas el trabajo hacia el otro lado, se pasa dividiendo, pero en la parte de abajo, ¿no? O sea, distancia sobre trabajo, no trabajo sobre distancia. ¿Sí me entienden, no? A ver, ¿quieres que despejemos la distancia? ¿Te parece si la despejamos? Por ejemplo, si da cuenta, la forma original es trabajo sobre fuerza sobre distancia, ¿verdad? No es sobre, la original. Es por. Perdón. Ajá. Entonces, por ejemplo, si nos está pidiendo trabajo y la vamos a, ¿cómo dijo la palabra acá? Despejar. A despejar. Ajá. El trabajo, porque lo vamos a pasar dividiendo, ¿verdad? Vamos a despejar la fórmula. Pero entonces el trabajo se pasa hacia abajo de la distancia, o sea, distancia sobre trabajo, no el trabajo se pasa directo y la distancia se baja. ¿O qué? Aquí me estás diciendo en la cuestión de la fuerza. Sí, o sea, me refiero a la cuestión de cómo la vamos a ubicar, sin dividirla, porque no es lo mismo dividir distancia sobre trabajo o trabajo sobre distancia, ¿no te sale lo mismo? No, de hecho no es lo mismo, pero por eso precisamente estamos haciendo una operación de despeje, en donde si te das cuenta, voy a volver a repetir, si lo que yo quiero es despejar la F, sé que lo que me está aquí estorbando es la distancia. Si la distancia está multiplicando, tengo que pasarla dividiendo o bajarla para dividir. Tanto la paso de un lado como la paso del otro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, del lado izquierdo elimino las distancias, me queda la fuerza, y del lado derecho me queda trabajo sobre distancia. Si yo quisiera buscar lo contrario, que es la distancia, a ver, te lo voy a poner acá. Si yo quisiera encontrar lo contrario, que es trabajo, es igual a fuerza por distancia, si lo que yo quiero despejar es la distancia, de igual manera, ¿cuál es la que me estorba? La fuerza. La fuerza está multiplicando. ¿Cómo la elimino? Dividiendo. Pues divido acá y divido acá. Ok. Nada más quería hacer eso. Entonces, eliminamos las fuerzas y nos queda distancia es igual a trabajo sobre fuerza. ¿Sí? Es más, mira, con que tú te sepas la fórmula principal y sepas obviamente el poder despejar correctamente, no es necesario que te aprendas las tres fórmulas. O sea, con que te aprendas una y ya de ahí puedas empezar a jugar o a despejar. Chicos, me queda menos de un minuto. ¿Repetimos esta misma materia para terminarlo? Maestra, lo que pasa es que yo no voy a tener tiempo después de la otra porque me voy a ocupar. No sé si los compañeros... Si quieren, seguimos en la otra y ya decidimos. ¿Les parece? Sí, porque yo nomás voy a poder estar nomás en la hora que es porque me tengo que ir. Ah, ok. Sí, de hecho yo también. Bueno, ok. Entonces ahorita nos vemos, chicos, para la otra materia. Gracias. Sí.